Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Hoy las lecturas de la misa son las partes finales, las conclusiones de dos libros, de los Hechos de los Apóstoles que hemos estado leyendo durante toda la Pascua, y también del Evangelio de San Juan, las últimas palabras, los últimos párrafos de este Evangelio que también hemos estado leyendo a lo largo de toda la Pascua. Dado que hoy es el último día normal de la Pascua previo a Pentecostés y por tanto es un día de conclusión. Y son interesantes ambas lecturas, diremos algunas cosas breves. En la primera lectura se nos habla de cómo llegó y vivió Pablo en la ciudad de Roma. Y es interesante que termine los Hechos de los Apóstoles en la ciudad de Roma, porque esa es la sede de la Iglesia Católica. Ese es el centro espiritual actualmente del cristianismo, y lo ha sido durante todos estos siglos en que la Iglesia ha existido. Y por tanto, pues ver cómo termina allí la misión de Pablo evangelizando el mundo entero, pero termina en la capital del imperio, y desde allí el evangelio seguirá viajando y extendiéndose en todo el mundo. De manera que al inicio del Evangelio de San Lucas se nos habla del viaje de Jesús hasta Jerusalén, y luego San Lucas continúa esa historia con los Hechos de los Apóstoles, donde Jesús continúa su viaje hacia el cielo en la ascensión, pero luego ese viaje continúa ya Cristo que mueve a sus apóstoles a través del Espíritu Santo por todo el mundo, desde Jerusalén, donde empiezan los Hechos de los Apóstoles, y nos dice que había ahí en Jerusalén gente de todo el mundo escuchando a los apóstoles el día de Pentecostés, y luego va viajando, se va extendiendo, se va multiplicando la fe hasta llegar a Roma. Por tanto, es muy significativo ese viaje de la fe por todo el mundo. Llega a Roma y después la historia continúa en la Iglesia. Posteriormente tenemos este Evangelio, que es interesante porque aparece ahí una sutil rivalidad entre dos apóstoles. Digo rivalidad porque Pedro se sintió celoso de Juan, el discípulo amado que estaba ahí cerca. Y estaba en un momento, como escuchamos ayer, de mucha cercanía e intimidad con Jesús, en un diálogo de amor, donde Jesús le preguntaba: ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Y Pedro, por tanto, se siente incómodo de tener cerca a Juan. Entonces Jesús en ese momento lo calma y le dice que no se ponga celoso. Prácticamente le dice: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Cada uno de nosotros seguimos a Cristo y tenemos nuestra amistad con Él muy diferente. Cristo tiene una relación totalmente única con cada uno de nosotros y no debemos compararnos jamás, porque el amor de Dios es único para cada uno de sus hijos. Por tanto,
debemos evitar cualquier tipo de comparación, que si este es más santo, que si este ha tenido mayores gracias, que si este es un místico, el otro tiene tal don de oración, yo no tengo nada, así nos podría parecer. Y para nada es así. El Señor tiene unos detalles de amor únicos con cada uno de nosotros. Es una relación única y personal. Pero también es algo simbólico ver estos dos apóstoles que eran, que tenían un liderazgo en el grupo de los apóstoles y en la iglesia. Pedro, sin duda, el líder, siempre lo fue y tenía la autoridad. Jesús le había dado una autoridad grande ante los demás. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Confirma a tus hermanos. Y ahora habíamos escuchado el día de ayer cómo lo confirmó 3 veces. Apacienta mis ovejas. Y por tanto Pedro representa la jerarquía de la iglesia. El Papa, los obispos, incluso los sacerdotes que han recibido o hemos recibido una autoridad de manera distinta, obviamente según la escala en que se esté en la jerarquía, pero una autoridad real de Jesús para organizar la iglesia, para guiar la iglesia. Por tanto, es una confianza del Señor en Pedro y en todo lo que él y los apóstoles representan en general. Pedro representa el poder jerárquico, pero luego está el hecho de que en el Evangelio de San Juan muchas veces Pedro necesita a Juan para acercarse a Jesús. Y así lo vemos, por ejemplo, en la última cena, cuando quiere saber quién es el que va a traicionar al Señor y las palabras misteriosas de Jesús no las entiende, lo primero que hace Pedro es hacerle señas, dice ahí, le hizo señas a Juan, porque Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Pedro era el líder, Pedro era el escogido, pero al final el que estaba al lado del pecho de Jesús era Juan. Y por tanto necesita acudir a Juan para conocer los secretos del corazón de Jesús. Lo mismo podemos ver en el juicio de Jesús, cuando él quiere acercarse, dice ahí que tuvo que ayudarse de Juan para entrar al patio donde estaban juzgando a Jesús. Por tanto, era Juan el que lo acercó de nuevo a Jesús. Y finalmente vemos cómo el día de la resurrección los dos corrieron, pero dice ahí que Juan corría más rápido. Es decir, siempre hay esa comparación con Juan. ¿Y qué representa Juan? Si Pedro representa el poder jerárquico, la autoridad delegada por Dios en sus ministros, Juan representa las almas escogidas. ¿A qué me refiero con las almas escogidas? Las personas espirituales, las personas que tienen el don de oración, el don de piedad, esas personas, especialmente las almas consagradas a Dios y en general cualquier otra que tenga esa cercanía con el Señor, esas almas contemplativas, sean religiosos o no. Y esas personas son únicas en la iglesia y no nos basta en la iglesia tener jerarcas, tener autoridades que son autoridad de Cristo sin duda, y Cristo confirma y vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Sin embargo, también esas personas que tienen la autoridad de Cristo, el Papa, los obispos, los sacerdotes, necesitamos muchas veces de esas almas escogidas, santas, de oración, que conocen el corazón de Cristo. Y lo necesitamos muchas veces para acercarnos nosotros también a Cristo. No quiere decir que muchas veces los papas, obispos y sacerdotes también puedan ser almas profundamente espirituales y de oración, pero no necesariamente es así. En muchos casos se necesita de la ayuda de las personas espirituales para acercarse a Dios. Pidámosle al Señor que tanto la jerarquía como los carismas espirituales que se reparten por la iglesia, los carismas del Espíritu Santo, siempre nos muevan hacia Dios, hacia el cielo, y nos llenen de la gracia del Señor. Que así sea.